Buenas tardes. La Fundación para la Historia de España, con el auspicio de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales y los Institutos de Historia de España de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina, también con el auspicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, le damos la bienvenida, estimado profesor Aurel, a la Argentina. El doctor Jaume Aurel es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Navarra, director del Instituto de Empresa y Humanismo, investigador del Grupo Religión y Sociedad Civil en el Instituto Cultura y Sociedad de la misma Casa de Estudios. Su extenso currículum vitae, ya sea con el detalle de sus libros, capítulos de libros o artículos, sus estancias como investigador visitante o como profesor invitado en universidades europeas y americanas, ya sea también sus variadas intervenciones científicas en proyectos editoriales y académicos, dan crédito de su relevancia como historiador. Sus estudios giran en torno a la reflexión y el estudio de la función del pasado y de la memoria en las sociedades tradicionales, la autobiografía, la recepción de los aportes de Hayden White, los efectos del giro lingüístico en la historiografía, pero ha trascendido a las mismas temáticas en su vinculación y el resultado, en definitiva, ha sido la gestión de una mejor comprensión de los mecanismos y las motivaciones que han regulado la escritura de la historia a través de todas las épocas, de la clásica hasta la posmoderna, de importancia para el pensamiento actual. Por último, en esta breve presentación, así lo escuchamos directamente al profesor, quisiera destacar en el profesor Aurel el ejercicio de un intelectual atento al diálogo y al intercambio de ideas, del cual ha surgido la posibilidad que hoy contemos con su visita. Le agradecemos su generosidad. En esta conferencia, titulada La historiografía medieval y la posmoderna, las razones de una complicidad, se detallarán los puntos convergentes entre historiografía medieval y moderna y se plantearán algunas hipótesis e interpretaciones surgidas de esta comparativa. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias por esta calurosa acogida que he tenido desde que estoy aquí en la Argentina. Agradecido especialmente a Fernanda y a Mariana, que han materializado el contacto desde el principio, pero también a todos los que han contribuido a que esto sea posible, porque efectivamente para mí esto es un intercambio. Quiero decir que como nunca había estado en Argentina, y aunque haya cámaras, tengo que declarar que hoy estoy muy contento porque a Lionel Messi le han dado el Balón de Oro y era muy importante que tuviera uno más que Ronaldo, ¿no? Que era yo que tenía que tenerlo. Yo no solo soy historiador medievalista, sino que soy barcelonés de corazón y esto no es algo que uno pueda deshacerse, y por tanto lo de ser del Barça no lo tengo porque uno es de un sitio y le gusta cómo juega al Barça, sino que lo tengo por nacimiento, como decía San Pablo, de que era ciudadano romano por nacimiento y no lo había ganado con una gran suma, y por tanto yo digo que, en fin, esto, bromas aparte, que de verdad que estoy encantado de estar aquí. Y bueno, yo había preparado un texto para lo tengo preparado, pero si les parece no voy a leer directamente el texto, sino que voy a ir narrando las ideas que he preparado. Por tanto, también si después en el debate alguien quiere que profundice en alguna, pues encantado, o tenemos un intercambio de ideas. Porque he preferido desarrollar todo lo que había preparado que no centrarme en un aspecto concreto, y así de este modo me parece que quedará más claro cuál es mi idea, ¿no? Entonces, efectivamente, el reto es una idea que yo cultivé desde hace bastantes años cuando empecé a trabajar la historiografía medieval, es decir, la escritura histórica en la Edad Media, cómo se escribía la historia. Y a partir de ese momento me pareció muy interesante conectar la historiografía medieval con la contemporánea, es decir, con la posmoderna. Es una generalización que, como todas, tiene equívocos, tiene fisuras, pero es evidente que hay una historiografía medieval que va desde la caída del Imperio Romano, Constantino, San Eusebio, hasta el Renacimiento. El Renacimiento marca una diferencia abismal porque es el primero que es capaz de marcar una diferencia con respecto al pasado, el perspectivismo, ¿no? Como hacen los Leonardo da Vinci y Michelangelo, tan preocupados por la perspectiva, pues realmente la historia en el Renacimiento empieza a tener
una diferencia con respecto al pasado, cosa que no había conseguido la Edad Media o no se lo había propuesto. Y esa época moderna llega en su culminación con el historicismo alemán y hasta los años 1970. Y en los 70 es verdad que hay otra ruptura tan importante desde mi punto de vista como la que supuso Heródoto, el Renacimiento y el propio Ranke, que es el estallido del posmodernismo, asociado a un nombre que es Hayden White, pero obviamente la riqueza del posmodernismo no se puede encerrar en un autor. Lo que pasa es que es verdad que este autor, yo soy de los que sostengo que es verdaderamente un autor impresionante cuando se le lee con cuidado, ¿no? Pero esto sería tema de otra sesión. Bueno, por tanto, la primera idea que me vino a la cabeza es: hay un periodo intermedio entre la Edad Media y la Edad Posmoderna, que es la modernidad. O sea, para mí la verdadera Edad Media, también nos llevaría muy lejos esto, en términos historiográficos, es la modernidad, con su idea del progreso, con su idea de una historia lineal, ¿no? Esta es la primera idea que quería decir y que yo tenía en cuenta, ¿no? Es decir, considerar, es verdad que es un artificio intelectual, pero considerar la modernidad como una Edad Media, entre nuestra época posmoderna y la Edad Media, la supuesta Edad Media. El segundo presupuesto de estas ideas que voy a desarrollar es que para mí la labor del historiador tiene una continuidad histórica, vamos a decir desde Heródoto, estoy seguro que antes también, pero tendemos a pensar que es desde Ranke donde existe, también por nombrar a alguien, ¿no?, que es desde el historicismo germánico cuando existe la verdadera figura del historiador. Yo esto no me lo creo. Y, por supuesto, estoy dispuesto a intercambiar ideas. Yo estoy persuadido de que desde la historiografía clásica a la contemporánea existe una figura que es un individuo, un autor, que pretende representar el pasado. Lo que pasa es que ese pasado se ha representado de muy diversas formas, pero el contenido esencial de la narración histórica ha permanecido, desde mi punto de vista, se ha mantenido constante. Y en ese intento de representar el pasado, obviamente, se han practicado muchas formas, pero hay una constante, que es la distinción, el intento de representar lo que ha pasado diferente de lo que hacen los poetas, los literatos, los novelistas. Esto tiene matices, como veremos en la propia Edad Media, pero de lo que, digamos, pretendo retar, ¿no?, el challenge que dicen los ingleses, es esa idea de que la historiografía empieza con Ranke, de que el verdadero historiador profesional es verdad, y tampoco con Ranke, empieza a principios del siglo XX, ahí también habría que distinguir muy bien. Pero, o sea, ni eso, ni el historiador profesional empieza con el historicismo alemán. Por tanto, esa continuidad decía. Y la última preasunción, estas son preasunciones teóricas de este tema que voy a desarrollar, es mi sorpresa ante considerar la historiografía actual como la más objetiva de siempre. Y esto en España tenemos un ejemplo tan sencillo. Cuando uno se coge un libro sobre la Guerra Civil Española escrito por, vamos a decir, Pío Moa, por poner un extremo hacia un lado, y luego se coge a Paul Preston, yo siempre me imagino un historiógrafo dentro de 2 siglos leyendo esos 2 libros y diciendo, ¿están hablando del mismo evento histórico? Porque están eligiendo el mismo evento, pero la interpretación es tan diferente que me niego a considerar que eso es más objetivo que la historiografía que se hacía en la Edad Media. Uno tiene que coger un poco de perspectiva también de sí mismo para comprender un poco más los mecanismos de la historia, que no son sencillos. Yo no voy a llevar a juicio a Inquisición ni a Pío Moa ni a Paul Preston, porque es que es muy difícil la labor de historiar. A quien sí voy a llevar a juicio es al que diga que hoy día somos más objetivos que en la Edad Media. Ciertamente tenemos más medios, podemos acceder a los archivos con más facilidad, la web nos está facilitando muchísimo, pero precisamente esto es lo que nos eximiría menos de ser menos objetivos. O sea, iría más a nuestra contra, precisamente los formidables medios que tenemos. Entonces, en esta comparación entre la historiografía medieval y la posmoderna,
voy a desarrollar 7 temas. Lo digo porque si alguno se aburre entre medio o se queda un poco perdido, pues al cuarto podrá enganchar otra vez, ¿no? Son 7. Entonces, que son grandes temas historiográficos que yo me he planteado leyendo crónicas medievales, ¿no? El primero es el presentismo. Claro, yo he tenido la enorme fortuna, mañana voy a desarrollar en un seminario esto con más detenimiento, de analizar un corpus historiográfico que es el de la historiografía catalana, escrita al principio en latín y luego en catalán, desde el siglo X, de los anales del siglo X al siglo XV. Entonces, que es riquísimo en la variedad de géneros, en las problemáticas teóricas que te arrastra. Entonces, respecto al presentismo, se me planteó la problemática analizando un texto fundante de la memoria histórica de Cataluña y, por tanto, de un texto con una enorme eficacia, que es la genealogía de los condes de Barcelona, que se realiza desde el siglo XII y cuya figura del héroe fundador, que es esencial en las genealogías, es del siglo IX, que es Guifré el Pilós, de hecho en catalán. En español se diría Guifredo el velludo o el peludo o el no sé cómo se diría, pero suena fatal. En cambio, en catalán suena un poquito mejor, ¿no? Bueno, soy catalán, por cierto, mi primera lengua es el catalán. Tengo una enorme estima, obviamente, al castellano, porque me parece que no se me nota mucho que no lo hablo bien, ¿no? O sea, aunque sea mi segunda lengua, más o menos la hablo bien. Pero bueno, que dicho esto, que es verdad que el catalán medieval tiene la virtud de que es bastante poético, es un poco como el provenzal, ¿no? Y entonces te lleva a una sonoridad que cuando estas cosas se traducen, entonces uno se queda un poco despistado, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que íbamos. Cuando el cronista de las genealogías en el siglo XII está hablando de Guifré el Pilós, es muy interesante porque lo que hace es aplicar a la figura de un conde que está un poco perdido y despistado, el pobre no tenía mucho, del siglo XIX, todas las condiciones del caballero feudal, que es exactamente lo mismo que hizo Lorenzo Valla al descubrir la invención del documento de la donación de Constantino, que aparecía la palabra feudal por ahí. Yo no sé mucho exactamente qué pasó, pero él se dio cuenta de que había un anacronismo, ¿no? Claro, entonces yo digo, 3 siglos de diferencia y está proyectando una realidad del siglo XII a un personaje del siglo IX. Y aquellos textos tuvieron una enorme eficacia. Es decir, la audiencia de esos textos comprendió perfectamente que estaba hablando de un personaje que era del siglo IX, pero al que no les importaba atribuirle todas las condiciones del presente. En ese sentido, la historiografía medieval, y por tanto la sociedad medieval, lo he dicho antes al hablar del Renacimiento, no le daba tanta importancia a esa diferencia de época. Era un presentismo que estaba condicionado sobre todo normalmente por una función moral, la función moral de crear una identidad colectiva de los catalanes buscando a su héroe fundador, tal. Bueno, lo que fueran los catalanes en ese momento, porque ahora la cosa ya saben que está realmente muy emocionante, ¿no? Con toda la independencia y tal. Entonces a mí me preguntan en las radios o cuando me hacen entrevistas, yo siempre digo lo mismo, la historia no es un argumento político. Yo les voy a contar toda la historia que quieran, les voy a detallar todo y les va a servir mucho a los políticos para matizar, para hablar entre ellos, para tal. Pero no me hagan decir, ¿existía un reino catalán en la Edad Media? Pues no me lo hagan decir porque, primero, no existió, pero desde mi punto de vista es irrelevante de lo que ahora vayan a decir los señores del 2019 y señoras del 2019, porque la historia no sirve para eso, sino que sirve para saber más, para conocer más, para matizar más, para darse cuenta de que las cosas no son sencillas, ¿no? Bueno, digo esto deliberadamente porque el presentismo, conectamos con el mundo posmoderno, es exactamente el mismo presentismo, pero desde una perspectiva completamente diferente. Porque así como en el mundo medieval el presentismo es una proyección del presente al pasado con un afán más bien de recuperar ese pasado para la actualidad, el presentismo del posmodernismo es la proyección del presente en el pasado. O sea, es como la dirección inversa, ¿no?
Y por lo tanto, los estudios culturales, que son la principal manifestación de este presentismo, no es que estén interesados directamente por el pasado, sino que están interesados por alguna reivindicación social, que muchas de ellas, la mayor parte de ellas, son realmente una necesidad, reivindicarlas. El problema es cuando, otra vez, se usa la historia, se manipula la historia en bien de una lucha social que se quiere plantear en el presente. Entonces, cuando se pierde allí el fondo moral de la historia, que debería ser presentar la historia tal como es, y es verdad, otros ya tienen que hacer esa labor de aprovechar de lo que se hizo bien en el pasado y, en cambio, de rechazar los errores del pasado, ¿no? Bien, respecto al presentismo, que es este primer tema, yo quiero citar 3 libros que son como muy, bueno, que quizás se conocen mucho, pero no me canso de leerlos y releerlos, ¿no? Que utilizan 3 metáforas que ayudan a comprender muy bien la distancia que el historiador debería tener respecto al pasado. Uno es David Lowenthal, con su metáfora el pasado como un país lejano. No sé si es conocido o no, Lowenthal. Luego, John Gaddis, El paisaje de la historia, que además, con muy buen criterio, los editores de este libro, estos 2 están traducidos al castellano, el tercero no. John Gaddis eligió para la portada de su libro El paisaje de la historia ese cuadro romántico que, a ver si lo apunté, no me apunté el autor, pero lo recordarán ustedes, que se ve un viajante de espaldas viendo un paisaje que se va haciendo cada vez más nuboso y que se va perdiendo un poco, ¿no? Y entonces todo el mundo habla de ese cuadro como una metáfora magnífica del historiador, que es el que está detrás viendo cómo el personaje ve, ¿no? Y por tanto, el mismo historiador tiene una diferente perspectiva de lo que está viendo el personaje, ¿no? Y todo es a base de esa necesaria perspectiva, ¿no? Y el tercer autor que quería aconsejar aquí es Gordon Wood, de Madera, Gordon Wood, que tiene un libro en inglés, The Purpose of the Past, los usos de la historia, el propósito de la historia, que es donde yo he visto mejor explicado la necesaria equidistancia que deberíamos tener entre una visión excesivamente arqueologista o arqueológica de la historia, el pasado como algo que está allí, un vaso, en este caso no es que sea muy admirable, pero bueno, un vaso que hay que admirar y que hay que dejarlo ahí, y el presentismo, que hace que estemos tan pegados al presente que perdemos cualquier perspectiva y objetividad, ¿no? Desde mi punto de vista, el historiador debería buscar una equidistancia entre ese arqueologismo que en el fondo nos despega de la realidad, y si somos demasiado arqueologistas, con todos respetos por la arqueología, porque es otra cosa, la disciplina arqueológica, lógicamente, ¿no? Lo utilizo en el sentido nietzscheano, la historia arqueológica, ¿no? Entonces, si nos quedamos demasiado desapegados del pasado, perdemos conexión con la sociedad, y esto no nos puede pasar, simplemente, porque el historiador es un agente social importantísimo, ¿no? Y en cambio, si nos pegamos demasiado al presentismo, al presente, nos entregamos tanto a la sociedad que perdemos nuestra labor real y nos quedamos en manos de los científicos sociales habitualmente, politólogos, sociólogos, que está muy bien, comunicadores, a cosa mediática, que está muy bien que hagan su trabajo, pero nosotros no podemos quedar encerrados en esa zarza, ¿no? Bien, todo esto respecto al presentismo, que era el primer tema. Segundo tema, en el que yo veo que hay una equidistancia o una analogía entre la Edad Media y la Edad Postmoderna, que es todo el tema de las continuidades y las discontinuidades. Desde mi punto de vista, también lo he dicho antes con la equidistancia respecto al arqueologismo y el presentismo, la labor del historiador, en buena medida, no solo es analizar las discontinuidades del pasado, que es lo que habitualmente nos fijamos por sentido común, sino que deberíamos aspirar también a analizar las continuidades. Desde mi punto de vista es lo más apasionante de la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay épocas como la Edad Media donde solo se ven continuidades, porque la tradición en la Edad Media es tan importante que todo se junta, ¿no? Y por tanto
los castellanos están orgullosos de tener su origen cuando Alfonso X el Sabio diseña la general historia de España, pues él diseña que el inicio de la historia de Castilla, aquí no nos gana nadie en chulos, como son los castellanos, ¿no? Entonces empieza con Adán y Eva y entonces todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo se junta, forma parte de una misma tradición. En cambio, tenemos otras épocas como la modernidad, que ponen mucho más énfasis en las discontinuidades, ¿no? Y una discontinuidad, eso sí, que tiene un hilo narrativo, que es el progreso, la idea de progreso, la famosa historiografía Wick, ¿no? Que es la que narra la historia como una línea ascendente y a través de la cual nosotros debemos seguir, según lo que nos han precedido, mejorando esa historia, cuando sabemos que esto es una utopía, porque la historia pues da saltos y a nadie le parece que lo que pasó en Europa en la época entre guerras, bueno, y en la Primera y Segunda Guerra Mundial fuera ningún progreso precisamente. Y por eso precisamente de ahí arranca, son los precedentes del posmodernismo, que vuelve a una historia mucho más parecida a la de la Edad Media, que es esa continuidad desde una perspectiva diferente, como he explicado antes con el presentismo. Es una perspectiva que ya no enfatiza tanto esa tradición, sino que va al pasado a buscar las realidades que pretende legitimar en el presente, ¿no? En ese sentido, eso es un comentario más propiamente historiográfico para los que les interese la historiografía. Hay un vicio muy feo que creo que tenemos los historiógrafos, si se puede hablar así, o los críticos históricos, ¿no? Igual que un crítico literario. A mí me gustaría que se divulgara más la idea de que puede haber un crítico histórico. Todos somos historiadores y críticos históricos, de algún modo. En cambio, los artistas son artistas y los historiadores del arte, los críticos de arte, son dos realidades diferentes. O los críticos literarios algunos lo son, pero la mayor parte de ellos no son los novelistas, los literatos, ¿no? En cambio, la maravilla de los historiadores es que deberíamos ser no solo historiadores, sino críticos históricos. Esto viene a cuento de que normalmente en historiografía es todavía más grave o más acusado el defecto de pensar que lo último es lo bueno. Y que la historiografía desde Herodoto ha ido avanzando y mira la geografía que hacía en la Edad Media o cómo mezclan las leyendas. Bueno, entonces después vino el Renacimiento, la crítica erudita y después vino Ranke y tal. Y después tenemos a Paul Preston y a Pío Moa. A los hechos me remito. Quiero decir que, bueno, que sí, que sí, pero no, que sí, que avanzamos y tenemos más medios y es diferente un historiador profesional de hoy día, obviamente, y tiene más medios y más capacidad crítica y más posibilidad de filtrar las informaciones que pues, le parece que son reales y otras que son ficticias, pero no necesariamente vamos para arriba en ese sentido. Entre otras cosas porque perdemos por el camino, y lo perdimos durante los años 70, muchos se dieron cuenta, en 1970, a veces perdemos cosas en el camino. Hemos perdido el lenguaje narrativo y nos ha costado muy caro. Hemos perdido la presencia en todas las estanterías, ¿no? Que ha sido cogida por la novela histórica, ¿no? Cuando colegas míos dicen, bueno, es que la novela histórica es deleznable y tal. Bueno, pues a ver qué hacemos. El problema es nuestro, no es de los novelistas que van a hacer. Pues el tema histórico siempre ha interesado, pues van a hacer novela histórica. Y yo estoy orgulloso de que la ciudad de Barcelona, no sé si conocen el libro Ildefonso Falcones, La Catedral del Mar. A mí siempre me dicen, ¿qué piensas de la Catedral del Mar? Es un horror porque desnaturaliza mucho la Edad Media, porque pues lo que quieras, pero la gente ha conocido muchísimo la Edad Media y Barcelona, la Barcelona medieval, por ese libro, con lo cual yo me enorgullezco. Y me gustaría hacer un libro de historia tan bonito como el que él ha hecho por la literatura. Y el problema es mío si no sé hacer un libro de historia tan atractivo como el que... Es verdad que es un poquito más difícil hacer historia porque no puedes... A veces te faltan datos para hilar la narración, lógicamente, ¿no? Cada género tiene sus dificultades y tal. Bueno, pero es un problema que realmente tenemos y que perdemos en el camino de pensar que cada vez hacemos una historia más perfecta, pero a veces nos olvidamos de cosas muy básicas en el trayecto. Esto venía por el tema de las continuidades y descontinuidades. Y en este tema, en este segundo tema, termino por partir también de los años 70 y sobre todo 80, el último Foucault. Michel Foucault divulgó mucho la idea de la genealogía como un modo de ver la historia
que enfatizaba mucho más las discontinuidades, porque nosotros no seríamos nunca capaces de hacer una narración coherente del pasado, sino que todo depende de la arbitrariedad del historiador, que inventa de algún modo las conexiones que se establecen entre los eventos, ¿no? Bien, esto es muy radical, como todo en Foucault, y por eso Foucault también era un hombre que interesaba mucho, porque era muy provocador. Ahí están sus vídeos en YouTube. Cuando le ves hablar, y es un provocador. Ahora, hago un pequeño paréntesis. Este verano estuve en Stanford, tuve el privilegio de estar allí en una estancia tranquilo, en la biblioteca, trabajando muchas horas, y hablas con personas, ¿no? Y me acuerdo que una de las personas con las que hablé, se llama Harrison, es un crítico literario, me dijo: mira, yo he visto bastantes veranos a Michel Foucault en la biblioteca, y la imagen que tengo grabada de Foucault es el hombre con pilas de libros, cada día yendo hacia su mesa, que se le caían los libros. Y no eran siempre los mismos, cambiaba mucho. Digo, bueno, es interesante, puede ser un provocador, puede haber inventado cosas que a uno no está de acuerdo. Yo hay muchas con las que no estoy de acuerdo, dialogo con él, converso, pero no, hay cosas que me cuesta mucho. Ahora, mi respeto por Foucault, yo ya me lo imaginaba, pero después de leer esta historia tan relevante, uno le tiene todavía más respeto, ¿no? Quiero decir que el hombre, pues, como se dice vulgarmente en España, se lo curró, ¿no? Y por tanto, pues, eso merece cualquier respeto. Entonces, el tercer tema en el que a mí me dio muchísimo que pensar cuando leía las crónicas catalanas en concreto es el historiador como autor. El historiador como autor. Este es otro de los grandísimos debates, menos yo siempre en clase intento llegar al debate, ¿no?, del historiador como científico o el historiador como autor. Seguro que ustedes también han tenido esa experiencia. Es un debate muy interesante porque remite a uno de los problemas esenciales de la historiografía, que es hasta qué punto el historiador tiene que meterse en medio entre el pasado y el presente. Él intenta representar el pasado, por tanto, la palabra castellana viene muy a cuento, ¿no? Representar, ¿no? Hacer presente ese pasado. Él se mete entre medio y hay una intervención autorial, como dicen los críticos literarios, ¿no? Y, por tanto, el historiador que diga que no está entre medio, para mí, no está diciendo algo que sea de sentido común, porque el historiador siempre ejerce de intermediario. Y, de hecho, los historiadores que pretenden quitarse de en medio y que solo presentan documentos de archivo o lo que sea, pues entonces uno se plantea, bueno, para esto voy al archivo directamente, o para esto me das los documentos, un conjunto de documentos y ya está. Por lo tanto, más o menos, pero el historiador interviene, ¿no? Y esto, claro, cualquier intervención autorial nos lleva al problema de la manipulación, de la intervención, quizá en el buen sentido, ¿no?, y al problema de la narración, porque cuanto más autor es el historiador, más narrativo puede ser. Y desde luego estaremos de acuerdo de que la historia sea lo más posible narrativa. Esto no es malo, todo lo contrario, es bueno, porque si no, no hay quien lea nuestros libros. Es verdad que hay libros o papers que tienen audiencias y hay papers que hacemos para los colegas necesariamente, pero todos deberíamos tener la aspiración de escribir para un público también un poco más amplio. Ayer lo hablábamos en uno de estos debates que hemos tenido, ¿no?, estas últimas horas. Todos deberíamos tener esta misión. Algunos las podremos hacer con más o menos, pero el tener la aspiración es muy importante. Entonces, de algún modo, la conclusión que yo sacaba ante esto es no tener miedo de ser autor, porque es que si no, no hay manera de avanzar en una verdadera historiografía. Sí que hay que tener miedo, desde mi punto de vista, de perder la honestidad. O sea, para mí, en todos los debates estos que hay de subjetivos y objetivo, de que la cientificidad, la autoridad, para mí la palabra clave es honestidad. O sea, que uno se pueda acostar por la noche y de lo que he escrito no he inventado nada. Puedo haber hecho inferencias, puedo haber colegido cosas que a lo mejor están un poco forzadas, pero ya sabemos lo que es o puede llegar a ser una manipulación.
de un dato, por supuesto, pero esto es más fácil de, digamos, de combatir, pero también una manipulación a la hora de interpretar genéricamente algo que nos lleva hacia un finismo o hacia una instrumentalización política o hacia algo que vemos que aquello realmente no funciona, ¿no? Y los radicalismos ideológicos son los que pueden convertir a la historia en algo que no es honesto. Y me parece que ahí es una de las claves, ¿no? Bueno, el tema de la autoría me daría para mucho más, pero he dicho que quería enumerar los problemas y luego ya, si hace falta, profundizo en alguno. El cuarto tema, que precisamente es cuando me propusieron los temas que podía dar estos días, yo propuse el de los géneros históricos. Es el de los que más interés me suscitó analizando las crónicas medievales. ¿Por qué me suscitó tanto interés? Porque, claro, para mí la historia tiene un problema muy serio que es el siguiente. Supuestamente nosotros solo tenemos que preocuparnos por el contenido, que es el pasado. Pero tenemos un problema, que como el pasado es irrecuperable, porque el pasado ya ha pasado y ya está, nosotros tenemos que recuperarlo solo de una forma, que es estableciendo una narración del tipo que sea. Cuando digo narración será más o menos esquemática, pero se me entiende, una vinculación de eventos encadenados que generan finalmente un libro, un paper, una idea, lo que sea. Pero claro, aquí tenemos el contenido, que es el pasado, pero siempre presentamos el pasado en una forma determinada. Entonces, para mí, lo más difícil de comprender y lo que ha llevado en estos últimos 40 o 50 años al debate nuclear en la historiografía es la relación entre el contenido y la forma. El contenido de ese pasado que representamos y las múltiples formas con las que representamos ese pasado. Para mí, decía, la historiografía medieval supuso un laboratorio inigualable para analizar esto, porque la historiografía medieval conoce anales, conoce genealogías, conoce autobiografías, en forma sobre todo de los bestsellers de la época, que eran las narraciones de cruzadas, eso son autobiografías, conoce las crónicas clásicas de Froissart, ¿no? Jean Froissart, y tantos otros que son las clásicas crónicas, conoce las historias universales, conoce esas filosofías de la historia que hacen algunos teólogos. Es impresionante el abanico que hay en la Edad Media. Y uno dice, ¿y en el presente? Pues en el presente también es un reto localizar todos esos géneros históricos. Y es un reto tan importante que es esencial para comprender lo que hay detrás de cada libro histórico. O sea, la verdadera historiografía es la que ayuda a interpretar esos libros, no solo que se escribieron en la Edad Media, históricos, sino los que se están escribiendo continuamente. Yo a mis estudios les enfatizo muchísimo que, en primer lugar, vean la fecha en la que fueron escritos los libros, 1970, 1993, y qué diferencias puede implicar esto, o 1920. Y, en segundo lugar, que establezcan el género, porque el género te lleva a la audiencia. ¿Esto para quién lo escribe? ¿Para sus colegas? Bueno, pues es importante saberlo, es un paper que no sé qué. ¿Esto que es un libro de divulgación? ¿Esto es un manual? ¿Esto es una biografía? ¿Esto es una autobiografía camuflada? Porque hay algunos libros de historia que es una proyección del yo, de las ideas de uno, de las ideologías, de lo que queráis, ¿no? Entonces, es muy interesante establecer géneros, como han hecho desde toda la vida los críticos literarios, y les ha venido muy bien. Son los primeros que cuando tú empiezas a apasionarte por este tema de los géneros literarios, te dicen, estos son categorías arbitrarias, ellos mismos se ponen la tirita, pero no paran de hacer categorías. Y a nosotros nos vendría muy bien conocer un poco más, o enfatizar más este tema, que a mí me parece que es de los grandes desconocidos de no solo los cursos de historiografía, sino también en las clases, cuando damos clases, pues citamos libros, y es muy importante, me parece muy relevante dar el dato del tipo de género. Y estos géneros históricos, a su vez, tienen un régimen de historicidad, es decir, han variado mucho a lo largo de los siglos, y por tanto es un hecho empíricamente demostrable que gozan de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones de los diferentes contextos
y a las elecciones de los propios autores, los historiadores. Es decir, es muy interesante ver el momento originario de los géneros. A mí es lo que más me interesa de la Edad Media. O sea, me interesa por qué los anales surgen en el siglo IX y X. ¿Por qué las genealogías surgen en el siglo XII en un contexto de reivindicación de las familias de los linajes que quieren ser monarquías, de los linajes de los condes que quieren ser monarquías? ¿Por qué la autobiografía testimonial, recuperando, por cierto, la tradición clásica, aparece en el siglo XIII, convirtiéndose, lo decía antes, en un bestseller? Porque hay una cosa que contar, que son las cruzadas, y es un evento que a todo el mundo le interesa, tal. ¿Por qué las historias universales? En el momento del enfrentamiento entre los dos ámbitos universales, el papado, está en el auge. Todo. Bueno, pues después es verdad que las genealogías se siguen repitiendo a lo largo digamos, de los siglos. Yo he estudiado historia de España a base de genealogías. En el colegio me hicieron estudiar los reyes visigodos, uno detrás de otro. Y después he comprendido la eficacia de la genealogía. Porque vincular a don Pelayo, el rey Astur, con Felipe VI, en aquel momento Juan Carlos I, no, cuando yo estudiaba, incluso cuando estudié, sí, ya estaba Juan Carlos I, ya estaba Juan Carlos I. Es llevarte hacia un lugar determinado de la historia. La existencia eterna de España, y de los visigodos, por supuesto, a los romanos, hasta el rey actual. ¿Qué nos pasaba a los catalanes? No se sabía muy bien. Yo ya de pequeño me daba vueltas. No soy independentista, se puede, aunque esté grabado, pues me da igual que se sepa. Pero tengo 8 apellidos catalanes, o sea que tampoco nadie me va a ganar en catalanismo a mí. Pero, claro, yo de pequeñito me acuerdo ya dándole vueltas a la cabeza diciendo, pero vamos a ver, ¿y dónde está Guifré el Pilós? ¿Dónde está mi héroe fundador? Que mis abuelos me habían contado. Claro, las genealogías, la enorme... fuerza de las genealogías, eficacia de las genealogías. Pero las genealogías tuvieron un origen, que es el siglo XII. Las genealogías se habían hecho siempre, pero es el momento en el que realmente emergen como un género, y no fue casualidad, fue fruto de un contexto. Y aquí tengo un parrafito dedicado al paper, que como podéis imaginaros, al género del paper no le dejo demasiado bien al paper, pero bueno, como hay cámaras tampoco voy a fundar demasiado en esto, pero desde el punto de vista, bueno, sí que voy a abundar. El paper para mí en historia es deleznable, porque hay disciplinas en las que se aviene muy bien el paper, porque se necesita una inmediatez para contar las cosas, porque tiene una aplicación médica, física, lo que sea. Nosotros primero no tenemos que huir de esta inmediatez, porque los libros históricos poco ponderados precisamente... Pero es que además, como realmente avanza la historiografía y se ha demostrado a lo largo de los siglos, es a base de monografías, de libros que están basados en muchas fuentes documentales, que van desarrollando un hilo narrativo que defiende una idea. Lo cual no quiere decir que uno, conforme va avanzando en esa monografía, vaya presentando parte de su investigación en forma de papers para que sus jefes estén contentos y en España pues sacar acreditaciones y estas cosas. O sea, yo a mis estudiantes les digo, tenéis que escribir papers, pero apuntar a la monografía. El paper no es un fin en sí mismo, pero por favor, publicar papers, porque tenéis que trabajar, quiero decir, tenéis que conseguir sitios de trabajo. Pero es muy diferente tener muchos arbustitos escritos que tener arbustos pensando en el árbol, estos árboles tan bonitos que yo ahora elogiaba de aquí, ¿no? Yo, la verdad, tengo un campus maravilloso en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y ahí es donde te das cuenta de la diferencia que hay entre un arbusto y un árbol. Un arbusto lo ves, está bien, pero un árbol nunca lo ves del mismo modo, porque cambia, porque tú lo ves de diferentes perspectivas, cambia las hojas, la naturaleza hace pues, que haya momentos que aparezca más brillante, más bonito, otros más decaidito, hay días que el sol le da, otros no, y eso es una monografía para mí. El paper, bueno, eso, ya he dicho lo suficiente, lo que quería decir de eso y ya está. Y después, como ya voy hacia la bajada de mi exposición, el quinto aspecto que ha salido ya bastante es la historia como narración. En esto, evidentemente, después de los años 70, 1970, hemos emulado o intentar emular los cronistas medievales, desde luego, con pues, que los grandes historiadores de ese momento, Natalie Davis, Carlo Ginzburg, Simon Sama, Robert Darnton, los que siempre se citan,
que dieron este paso tan valiente, ¿no? de superar una historia basada en las estructuras, en las grandes colectividades sociales. Ellos apostaron por una historia narrativa más centrada en las personas, ¿no? Y de ahí realmente hemos recibido este cambio tan radical que hubo. Acabo de meterme con los papers, pero hay algunas excepciones. Hay un paper maravilloso que es el de Lawrence Stone, El retorno de la narrativa, que muchos de ustedes conocerán, 1979. O sea que, como todo, hay excepciones. Ese paper, para mí, yo lo digo a los estudiantes, queréis escribir un paper, mirar cómo lo ha escrito, cómo estructura el paper en sí mismo y tal. Y además es que él, de algún modo, localizó, la grandeza de la historiografía, un fenómeno que estaba pasando en ese momento y que a todos nos ayudó a comprender lo que estaba pasando. Y qué significaba el Menocchio de Carlo Ginzburg y qué significaba el Martinguer de Natalie Davis, qué significaba que Simon Sama, un poquito después, hiciera una historia de los Países Bajos a través de los ojos de Rembrandt, ¿no? De los cuadros que escribía Rembrandt, cómo iba concatenando todas las diferentes épocas creativas de Rembrandt y los cambios del contexto de los Países Bajos, qué significaba las guerras que había de gallos que estudió Clifford Geertz, que se metió en la ecuación, ¿no? Un antropólogo simbólico que influyó tanto en esos años. Bueno, pues todo son cosas que aprendimos en buena medida de él, ¿no? Y después, aquí hay una cosa que, claro, necesitaría mucho para desarrollar, pero insisto que quiero lanzar ideas. Y lo que es muy interesante es ver cómo la historia en los diferentes periodos negocia hegemónicamente con diversas disciplinas. Y, desde luego, la historia medieval siempre tuvo que negociar mucho con la retórica, con la teología en parte, pero a partir de, sobre todo, del siglo XIX, la historiografía negocia con las ciencias sociales, la sociología, la antropología cultural, las ciencias políticas, la economía, y a partir de 1970 el debate se va radicalmente a la crítica literaria. Y nuestros autores de referencia ya no son Lévi-Strauss, por ejemplo, o sociólogos como Norbert Elias, sino que pasan a ser Clifford Geertz, la antropología ya simbólica, no la cultural, pasa a ser Paul Ricoeur, Michel Desserteaux, tengo aquí apuntados unos, Michael Bachtin, que es un autor interesantísimo en este debate, Erich Auerbach. Son autores emparentados con la crítica literaria. El propio Hayden White, que es el que con metafísica rompe, digamos, la lanza de todo esto, es la vertiente teórica de la historia narrativa, ¿no? De esos otros. Pues Hayden White, él realmente, si sigues las notas a pie de página de sus trabajos, pues él se va a la crítica literaria totalmente, ¿no? Y me he olvidado decir, por ejemplo, que en el siglo XVIII los historiadores negociaron sobre todo con la filosofía, con esa idea de la filosofía de la historia, ¿no? Por tanto, es muy interesante ver cómo actualmente la narración ha vuelto a un primer papel y, por tanto, estamos negociando en el debate teórico, sobre todo, con los críticos literarios. Bueno, y esto lleva al sexto tema, que es historia y literatura, ¿no? El sexto tema, lo que he localizado de grandes paralelismos que se pueden establecer entre la cronística medieval, la historiografía medieval y la posmoderna, ¿no? Aquí volvemos al tema de los equilibrios. Historia y literatura, ¿no? En el fondo, historia y literatura, a mí me ayuda mucho volver al paralelismo de historia es el contenido, literatura es la forma, ¿no? Realmente es los dos ámbitos en los que se mueven estas dos disciplinas. Pero ninguno de los dos puede desprenderse del otro factor o del otro lado de la ecuación. ¿Por qué? Porque si los historiadores no tenemos forma, no tenemos modo de conectar con el presente y, por tanto, no podemos establecer esas narraciones que hacen comprensible el pasado para los ciudadanos o nuestra posible audiencia. Pero sabemos perfectamente que la literatura, si no es verosímil, no tiene éxito. El otro día leía, no tiene éxito. No es verdadera literatura, bueno, y por supuesto no tiene éxito. El otro día leía el final del Aleph de Borges, donde él
en una frase que es, bueno, de estas que solo los poetas pueden escribir, claro, expresaba maravillosamente bien que toda literatura tiene que tener una analogía con la realidad, porque si no, no nos atrae para nada, ¿no? Aunque los personajes sean ficcionales, los eventos sean inventados, pero cualquier literatura que no tenga esa verosimilitud, yo cuando no funciona. Cuando se lo explico a mis alumnos siempre pongo el mismo ejemplo. Vosotros estáis viendo una película. Ahí de vosotros, ¿no? Ya sé que aquí es el ustedes, ¿no? Pero ahí vosotros, no vosotros. Entonces vosotros estáis viendo una película y entonces estáis muy enganchados con la película. Y entonces hay un momento que alguien dice, ¡ah, no cuela! Cuando pasa algo en la película que ya, mira, ya no me interesa. Y yo les digo, pero es que no colaba nada. No cuela nada desde el principio. Pero el director de cine ha conseguido tal coherencia narrativa que tú estás metido en ese universo porque estás viendo de algún modo, tu imaginación te está llevando a crearte tu propia historia y meter ahí. Entonces, cuando no cuela, es porque algo ha fallado en la narración, ¿no? Claro, por tanto, esa interacción entre historia y literatura, nos guste o no, está. Y nosotros tenemos que estar continuamente indagando en nuestros propios escritos, en nuestra propia forma de historiar, cómo estamos haciendo, volviendo al otro tema, ¿no?, de autores, que de algún modo el autor es el que genera esa literatura, ¿no? En fin, ahí hay un tema que nos llevaría demasiado porque tiene también implicaciones, lógicamente, epistemológicas, ¿no? Si la historia es demasiada literatura, entonces pierde su fondo real, que es el transmitir el pasado, pero bueno, eso nos llevaría demasiado lejos. Para terminar con este penúltimo punto, hay ese librito, bueno, librito no, librazo de Hayden White, que es El contenido de la forma, que expresa maravillosamente esta idea de content of the form. Es decir, no nos podemos separar artificiosamente el contenido y la forma, es que la forma misma es parte del contenido. Por eso me interesan los géneros históricos, porque es algo que afecta solo a la forma, pero que te dice muchísimo del contenido, o que te puede llegar a decir mucho del contenido. Por tanto, es bueno separarlas para establecer las categorías intelectuales, para comprender los problemas teóricos asociados al oficio de historiar, pero es necesario saber que no se pueden separar artificiosamente, que en la realidad están completamente relacionadas. Y el último punto, que yo al menos me planteé mucho cuando leía estas narraciones, es la pregunta, ¿es posible recuperar el pasado? O sea, ¿podemos nosotros, con nuestras narraciones, con nuestros textos, generar algo que sea como una imagen, que esa recreación del pasado? Bueno, entonces aquí, aunque sea muy de perogrullo, hay que recordar una y otra vez que el pasado es irrecuperable. Lo que podemos recuperar es una secuencia narrativa de ese pasado, lo más honesta posible, lo más realista posible, pero partir de que el pasado no es recuperable, de algún modo nos libera bastante de caer también en el extremo del escepticismo. Puede decir, no, si el pasado es que no lo podemos recuperar, ya no se puede recuperar. Cuando a alguien se le muere un familiar, pues sabe que aquello que lo ha perdido. Y por tanto, eso es irrecuperable, ¿no? Digo esto porque está todo este gran tema, que lógicamente no puedo aquí profundizar en esto, que es, probablemente el debate de los últimos 50 años más serio que haya habido a nivel teórico en la historiografía es el del Holocausto. Claro, el Holocausto, tengo aquí una frase recogida de Gabrielle Spiegel, a lo mejor conocida, ¿no?, esta profesora de Johns Hopkins, una gran historiógrafa medieval, que dice que para ella el posmodernismo, es la mejor definición que he encontrado del posmodernismo historiográfico, dice, es el deseo elegíaco de recuperar el pasado y el reconocimiento de la imposibilidad de hacerlo. O sea, el posmodernismo tiene esta tensión muy fuerte, ¿no?, de decir, ¿cómo podríamos comprender lo que ha pasado? En concreto, ella eso lo dice en un paper, otro paper maravilloso, tengo que decir, que es The Task of Historian, que es
el speech que ella dio cuando entró como presidenta de la American Historical Association. Si ponéis The Task of Historian Spiegel, está en PDF este. Y entonces es toda su reflexión sobre el hecho de ser descendiente de gente que había sufrido el Holocausto. Ella en concreto nieta, ¿no? Que sus padres sufrieron mucho también. Bueno, el caso es que ella dice, aquí tenemos un trauma muy fuerte algunos historiadores, ¿no? O sea, no nos podemos creer lo que pasó, pero deberíamos ser capaces de transmitirlo. Entonces, esta es la tensión del posmoderno que ella asocia a Jacques Derrida, o sea, a mucha gente que ha influido en la historia y que son gente que ha sufrido esto, ¿no? Entonces, aquí tengo para concluir precisamente dos temas, ¿no? Primero, a mí nunca me ha parecido demasiado ostentoso o demasiado soberbio pensar que los historiadores debemos aspirar a conocer la verdad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la verdad siempre la habíamos dejado para los filósofos, ¿no? Nosotros nos contentamos con la realidad, ¿no? Esa doble distinción que hay entre verdad, mentira por un lado y luego un poquito más abajo realidad y ficción, que mañana desarrollaré con más calma, pero que es tan importante y que la gente confunde a veces. Nosotros decimos, oye, me atengo a los hechos, como historiador, los eventos, lo que ha aparecido, lo que puedo demostrar, pero no me preguntes por esa verdad. Pero yo sí que creo que el historiador puede, cada historiador, aspirar a esa verdad a la que podemos acceder, es verdad, por las intuiciones de los filósofos, todavía más a veces por las intuiciones de los poetas que de los filósofos. El Principito dice muchas verdades, quiero decir que muchas veces los historiadores jamás seremos capaces de hacerlo tan sucintamente, pero nosotros tenemos la responsabilidad de acceder a esa verdad, que es una verdad histórica, que es qué podemos sacar de la experiencia del pasado, cuáles son los grandes temas reiterativos en los que las personas se equivocan una y otra vez, cuáles son esas grandes verdades que están ahí presentes en la historia de la humanidad y, por tanto, hay un desarrollo histórico de esas ideas, en la que me parece que nosotros no podemos escaquearnos, utilizando también un símil militar en España, que no sé si se utiliza aquí esta palabra, que es cuando uno pues, está en la mili, porque ahora obligado a hacer la mili e intenta escaquearse lo más posible de cualquier tarea, ¿no? Bueno, pues nosotros no podemos escaquearnos de esta tarea de la verdad, ¿no? Y termino con una frase que vuelve en ese sentido, con el tema de la verdad, con si es posible recuperar el pasado, al de la honestidad, ¿no? Que es que más allá de las complicaciones teóricas y epistemológicas de nuestra actividad, que es el nivel cognoscitivo, y de la búsqueda de la belleza, la narración, el nivel estético, lo que asegura la honestidad de nuestra disciplina es nuestro compromiso con la referencialidad, el nivel ético, y en última instancia, con la búsqueda de la verdad. Muchas gracias. Siento que me he retrasado un poquito, pero bueno. Gracias, profesor Aurel, por esta excelente conferencia. Abrimos la posibilidad de hacer preguntas. Tenemos unos minutitos. Va a haber 2 micrófonos para que nos podamos estar cómodos escuchándonos. Y bueno, creo que la primera pregunta vamos a iniciarla nosotros desde aquí con Fernanda, que es quien ha iniciado el diálogo con el profesor. Bueno, ante todo, gracias, profesor Aurel. Usted en un momento hacia el final de su exposición hablaba de la necesidad que plantea Gabriel Spiegel de comprender el pasado, y así usted titula creo yo, uno de los manuales emblemáticos que hay hoy en teoría de la historia, que usted escribe junto a otros 3 autores. Bueno, y en ese comprender el pasado lo ligo con algo que usted hablaba al inicio de la conferencia, que es el tema de las continuidades. Sí. Ahí están muy bien planteadas en el texto, no hay rupturas categóricas, hay continuidades, y habla de la situación de red barredera de la historiografía, ¿no? Pero usted a su vez plantea lo que es la textualidad,
¿sí? Y ese acercamiento hacia la literatura y también un acercamiento muy profundo hacia la escuela norteamericana, si se quiere. Y yo quería hacerle esta pregunta, si ese acercamiento a la escuela norteamericana a usted le trajo críticas dentro de lo que es el medievalismo español o la historiografía española, ¿no? Porque usted ha sido además crítico, ¿no? ¿Qué pregunta? Crítico de la cerrazón de cierto sector de la historiografía española. Bueno, yo te agradezco muchísimo que me hagas esta pregunta. A ver, ¿por qué te lo agradezco? Por lo siguiente, sí, no es ningún secreto que a mí, sobre todo al principio, les parecía a mis colegas que yo era un frívolo, vaya, si esto lo he oído decir de qué tal. Bueno, pero más allá de esto, que tampoco tiene más, ¿cuál es el problema? Porque a mí nunca de algún modo este debate, que es verdad que lo hubo, ¿no? Que si yo me vendía demasiado a los americanos, no sé qué. ¿Yo qué pensaba? A ver, ¿cuál es el problema que tenemos los historiadores? O sea, intentaba trascender la cuestión personal. Yo creo que el problema que tenemos los historiadores, en buena medida, es que estamos muy acostumbrados a tener todos nuestra especialidad, y esto es estupendo, pero en cambio nos cuesta mucho más aprender unos de otros. Es decir, desde mi punto de vista, yo puedo aprender lo mismo de un contemporanista, de un modernista, que de un colega mío de medieval, porque al final lo que aprendes tú de otros colegas, sobre todo, es el modo de analizar las fuentes primarias, el modo de organizar tu material, el modo de establecer la narración, que son los tres grandes pasos, ¿no? Y entonces, el hecho de saltarse las fronteras temáticas y periódicas que tenemos tan establecidas en la historia es muy importante desde mi punto de vista, y deberíamos, entre comillas, educar, o sin comillas, vaya, a los estudiantes de historia para hacerlos. Entonces, en ese sentido, es verdad que yo soy muy transgresor en decir, intento hacer muy a fondo mis trabajos de historia medieval y están ahí, pero no me importa meterme en terrenos de otros. Y en ese sentido, mi pasión por la historiografía es lo que me llevó, efectivamente, a aprender de los contemporaneistas, sobre todo, ¿no? Y entonces el peligro es que, claro, pero tú eres de medieval o no eres de medieval, ¿qué más me da? Pero si vamos a ver, si uno que estudia Constantino y otro que estudia el siglo XV, la Florencia del siglo XV, hay muchísima más diferencia de siglos que uno que estudia la Revolución Francesa o la Segunda Guerra Mundial. Si nuestros temas son universos completamente diferentes, aunque sean 20 años uno después de otro. Todo esto es un poco demagógico y nos entendemos, pero no mucho. No es muy demagógico. Quiero decir que es así. Entonces otro paso adelante que yo hacía en mi tal. Qué bueno sería que la figura del crítico histórico se divulgara más entre los historiadores. No que se divulgara porque tiene que haber 4 críticos históricos, sino porque todos deberíamos ser críticos históricos, o ser capaces de establecer esa crítica a los libros de historia como los críticos literarios hacen de las novelas y de las poesías, con la cosa tan emocionante de que nosotros hacemos las dos cosas. Escribimos libros de historia y además podemos ser críticos históricos en ese sentido, ¿no? Entonces a mí me interesó mucho esa polémica que me afectó personalmente, porque en el fondo es decir, bueno, ¿y qué de algún modo, no? Más bien nos ayuda a avanzar eso. Y la última cosa que quería decir, la mayor parte de la gente que, ahí sí que puedo decirlo la verdad, que ha criticado a Hayden White no lo ha leído. Entonces, cuando uno lee a Hayden White a fondo, este hombre tiene un conocimiento de la filosofía alemana, por ejemplo, del siglo XIX, impresionante. Tiene un conocimiento de la novela, de las fases de la novela que ha tenido, porque él, como saben, sostiene que la historiografía se quiso desgajar de la novela precisamente cuando empezó a aparecer la novela realista de mediados del siglo XIX y luego esas narraciones de Joyce
y de Proust, que eran un análisis tan detallado, ¿no? Proust empieza hablando del efecto de la Magdalena en el vaso de leche, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, la cosa cotidiana. Entonces, ¿dónde estamos los historiadores? Tenemos que irnos. Entonces, esto lo explica maravillosamente bien porque tiene un conocimiento muy grande de esas tradiciones filosóficas y literarias, ¿no? Y, por tanto, pues yo creo que sí, que merece la pena conocerlo. Y, en el fondo, todo lo que ha pasado en Norteamérica está muy, muy relacionado con los exiliados que vinieron de Europa, porque los big names que después conocemos, Ernst Kantorowicz, Gabriel Spiegel, me salía otro nombre muy importante que ha influido mucho, son gente que estudió, se formó en las universidades europeas de entreguerras y después alimentaron las aulas de las universidades norteamericanas. No diría lo mismo yo del momento actual en Norteamérica, pero esto ya nos llevaría más lejos porque ha habido realmente más problemas aquí. Sí. Sí, hablando justo de Hayden White, hay algo que siempre es motivo de debate entre los historiadores y es la idea de objetividad. Acá creo que quedó en claro que la objetividad no existe. El tema es, ¿usted estaría de acuerdo con, más que la idea de objetividad, sino con la idea de justicia por parte del historiador con los datos? Entonces, por eso he dicho deliberadamente la palabra honestidad. Porque para mí el problema no es tanto si es subjetivo o objetivo, porque somos personas, somos sujetos. O sea, el historiador es un sujeto. Cuando yo digo que no creo en la subjetividad, es porque, perdón, en la objetividad, es porque yo me considero una persona, un sujeto. Yo no me considero un objeto. Entonces, un sujeto no puede hacer algo objetivo. Algo objetivo ya existe, pero como para mí la historia, pues es eso, es la intermediación del historiador, pues no existe objetividad. Muy diferente es que uno tiene que ser siendo un sujeto y precisamente reconociendo esto le ayuda a percibir sus propias limitaciones, entonces tiene que ser lo más honesto posible, que ya entramos en el campo ético. Como sabéis, precisamente Hayden White, los últimos libros, Hayden White se preocupó al principio por la epistemología, que es la historia, es una narración. Es muy interesante que los últimos libros, hasta el último, el Practical Past, ya es la preocupación ética, ¿no? Hay un giro ético en Hayden White muy interesante. Y en el fondo es porque él se dio cuenta de que lo que había hecho durante muchos años era irrelevante. Es duro, o sea, es duro. Para nosotros no lo es, porque cuando uno lee metafísica, metahistoria, realmente te ayuda mucho a comprender muchas cosas. Pero para él dice, no, me he equivocado, ¿no? Tenía que haber ido al plano ético, que es el que estás es al que te estás refiriendo, ¿no? Y por tanto, reconocer que es imposible la objetividad no te exime, todo lo contrario, a buscar esa mayor honestidad posible. Sí, sí. No sé si hay algo más, pero bueno. Voy a hacer alguna otra pregunta. Bueno, usted en los últimos años ha escrito un libro llamado Genealogía de Occidente, apelando justamente al término de la genealogía. Es un libro muy interesante, es un libro de divulgación, que ha escrito todos artículos, textos sumamente específicos, académicos. Ha escrito un libro de divulgación en el 2017. ¿Por qué fue escrito este libro? ¿Es para darle respuesta a las sociedades? Sí. ¿O tuvo algún otro objetivo la escritura de ese texto? Ese libro tuvo una causa próxima y una causa remota. La causa próxima fue el Brexit, así de sencillo. Cuando salió el referéndum de que Gran Bretaña iba a irse de la Unión Europea, yo dije, tengo que hacer algo. Y yo consideré que ese verano tenía que encerrarme a escribir un libro sobre la grandeza. Y lo digo, al principio lo digo, al principio doy el argumento que uno tiene que tener, yo creo, una cierta autoestima del lugar donde está, ¿no? Yo digo, si uno busca Google, el destino turístico más seguido por los turistas es Europa, las ciudades europeas, que si París, que si Roma, que si tal. Por tanto, el presente hay motivos para decir, bueno, Europa sigue viva. Y cuando uno analiza el patrimonio del pasado, también
desde luego Europa tal. Pero hay un argumento más, es el pasado, que el gran patrimonio que tiene Europa. El mayor destino de los inmigrantes del mundo, o sea, si hiciéramos una estadística, el deseo es ir a Europa, con todo lo del estado del bienestar, toda esa historia. Entonces yo digo, esta crisis que Macron acaba de decir, que Europa puede estar en un estado de muerte cerebral, ¿no? A mí me preocupó mucho. Eso fue la causa próxima, ¿no? Porque soy un ferviente creyente en Europa y sobre todo en la idea de la socialdemocracia europea y esto. Tony Judt es un grandísimo historiador que yo aprovecho para hacer propaganda de él. Judt es J-U-D-T, ¿no? Es un historiador que además falleció en circunstancias muy trágicas, tuvo una parálisis progresiva, pero está escribiendo un libro que es, por mí, uno de los mejores libros que se han escrito en los últimos 30 años, sin duda, que es Post-War, posguerra, ¿no? Bueno, entonces, esa fue la causa próxima. Y la causa, efectivamente, la causa ya más lejana es que en algún momento, el historiador tiene que ver su propio itinerario y ver cuándo tiene que hacer este tipo de libros. Y yo pensé que este era el momento, y de hecho quiero escribir uno cuando pueda, que es el elogio de la Edad Media, ¿no? Entonces, creo que sí, que hay un momento en que el historiador dice, ¿qué puedo aportar yo a ese segundo nivel quizá de nuestra audiencia, que no es ya los pares o más o menos los historiadores, sino también el público global? Creo que es una tarea ética también nuestra, ¿no? Ojo, que yo escribo este libro, pero una intervención en una radio, una posibilidad de intervenir en un ayuntamiento como asesor de no sé qué, una película, un documental en el que pueda ayudar, o sea, los géneros, las formas son infinitas. Yo siempre les digo a mis alumnos también, oye, que es que no vais a hacer grandes cosas en la vida. Y entonces se queda un poco así, ¿no? Pero con que hagáis lo que creéis honestamente que debéis hacer por mejorar la sociedad cambia. Porque normalmente uno dice, ¿pero qué puedo hacer yo? Bueno, pues haz lo que puedas. Y no te preocupes ni a las grandísimas cosas. A lo mejor sale un Churchill por ahí o un no sé qué, ¿no? De mi clase y después, yo voy ahí a hacer las reverencias. Pero bueno, tampoco yo les pido, porque me da igual si es un Churchill o es alguien que ha escrito un libro o es alguien que tal, es que da igual la apariencia o tal. Si cada uno hace lo que puede hacer, entonces cambias la sociedad o la vas cambiando poco a poco porque no se cambia de golpe, ¿no? Esa es la preocupación. Profesor, acá en el auditorio... perdón. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Y qué nos queda de la modernidad en este Pantanal? ¿No vamos a romper lanzas por esta modernidad y más todavía por una modernidad que no está completada? ¿Vamos a bajarnos del caballo en medio del río? Fantástico. Entonces, digo, muy, muy, muy real. Claro, ¿cuál es el problema? Voy a empezar por un problema y después intento responder, ¿no? O sea, el problema que yo veo es que la posmodernidad es modernidad. Es decir, yo creo que la posmodernidad no es una reacción contra la modernidad. Es, desde mi punto de vista, un no estar satisfecho con la modernidad, pero no haber planteado todavía la alternativa. Entonces estamos en un momento realmente difícil, porque tanto a nivel, y uno puede verlo con lo que está pasando, político, por ejemplo, económico, el neoliberalismo es evidente que no funciona, pero tenemos el problema de que todavía no hemos encontrado una alternativa viable, nos está costando mucho, ¿no? Y entonces es evidente que hay que cambiar. Eso es el posmodernismo, hay que cambiar, pero todavía no sabes. Lo que pasa es que yo al posmodernismo le doy un crédito ético, que es poner el dedo en la llaga, que es que la modernidad nos ha llevado a un callejón sin salida, que fueron las 2 guerras mundiales, en Europa al menos, luego ya cada uno puede pensar en su propio contexto dónde nos ha llevado la modernidad, pero para mí sí, para mí es un proyecto acabado. Otra cosa es que nos está costando mucho conseguir la alternativa, pero esa idea sobre todo las ideas básicas, cuando hablo de modernidad, al menos yo, no sé usted exactamente qué tiene en la cabeza, pero yo estoy pensando en esas ideas de progreso, en esa idea que la ciencia lo va a arreglar todo, el Estado y el capitalismo como ejes fundantes de la política y la economía. Esa modernidad realmente hay que tomar alternativas, y tampoco
el posmodernismo las está satisfaciendo porque no ha encontrado esas alternativas, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, la respuesta, yo creo que la modernidad es algo que ya deberíamos haber superado, pero no acabamos de encontrar la alternativa. Entonces hay que ser cautos también en demoler el edificio cuando todavía no tienes una alternativa del todo. Ahí me sale la vena catalana pragmática, claro, o sea que tampoco puedes hacer algo que no sabes lo que va a ser, y ahí andamos, aunque eso es una cuestión muy filosófica que yo no estoy preparado para responder, la verdad. Con la vena gallega. La vena gallega, exacto. Sí, pero no. Pero bueno, es que es un tema muy difícil, ¿eh? En términos tan globales, modernidad, tal, sí. Pero esas son mis reflexiones a vuela pluma. Sí, profesor. Quería preguntarle sobre el tema de la autoría. Sí. A mí me emociona mucho cuando el autor medieval, el historiador medieval, dice, yo lo vi, yo fui testigo. Y parece que la sola presencia prestigia lo que está diciendo. Sí. Su contenido parece verdadero. En cambio, el autor moderno, posmoderno o actual, tiene que refrendar cada contenido con una cantidad de bibliografía adjunta. Cada oración está anotada a pie de página con un fárrago de libros que en definitiva, sí, tal vez nos da la pauta de que está diciendo, entre comillas, la verdad, pero por otro lado, la narración histórica pierde absolutamente el atractivo. ¿Cómo logra el historiador actual una armonía? Sí. Primero, haré un matiz. Es muy interesante que en la Edad Media no solo utilizaban el yo como signo de autoridad, sino también hay una expresión que a mí siempre me ha chocado mucho en las genealogías catalanas de las que hablaba antes. Empiezan los párrafos, cada uno de los párrafos, con la expresión diuen els antics, que significa dicen los antiguos, y estos son como 1000 notas a pie de página, porque para ellos la tradición, pues ya está, dicen, y yo te despachas diciendo lo que tú crees que dicen los antiguos y tal. Y efectivamente hemos pasado al otro extremo, ¿no? Otro extremo que no te libera de la falsedad, digamos, porque al final 200.000 notas a pie de página pueden hacer que un libro pueda parecer real, pero puede ser un formalismo que si al final es una interpretación que de algún modo no tiene nada que ver con el proceso que uno ha seguido en el libro, como esos dos ejemplos que he puesto de la guerra civil extremos, ¿no? En el sentido de que, bueno, ahí tenemos un problema, si son interpretaciones tan diferentes, las notas a pie de página no te garantizan una veracidad, o al menos, o sea, lo que te garantiza es la verosimilitud, la apariencia de que aquello es perfecto. No sé, yo lo hice hace unos meses, me cogí el libro de Ferran Brodel, el grandísimo El Mediterráneo, y a decenios vistas, sigue siendo un libro maravillosamente bien escrito, pero es un constructo. Es decir, sobre todo cuando uno ha vivido tan intensamente como el presente el Mediterráneo y la historia del Mediterráneo, o sea, aquello, las capas, la geológica, la social, los eventos, es un constructo de casi kantiano, de las formas a priori de Brodel, ¿no? Que genera un esquema que es un libro que fue puesto, y lo sigue siendo, un modelo de historiografía científica, pero me dice más de lo que está pasando en la Cataluña de ese periodo, unas genealogías del siglo XII, no me dice tanto de Guifer el Pilós. Digo que otra cosa que no puedo decir es que las crónicas son maravillosas fuentes documentales para lo que pasa cuando están escritas, ¿no? Me dice más de ese periodo de una crónica que no el libro de Brodel, que me está inventando un Mediterráneo. A cada uno le ayuda, porque vamos a unos sitios u otros a coger la información que nos interesa, ¿no? Digo, no voy a desmerecer yo a Brodel, desde luego. Pues fui a visitarlo porque quería yo volver a coger esa idea, pero bueno. Entonces, y yendo a la conclusión de lo que estoy diciendo y respondiendo a su pregunta, claro, nosotros
yo creo que es bueno que tengamos todos estos modelos y que no despreciemos ninguno. Es decir, si nos quedamos solo en Brodel, o diría yo incluso en Natalie Davis, por ir a la última generación, o a Carlo Ginzburg o lo que sea, para mí lo bonito de la historiografía es no ver a los autores en mejores o peores, o no ver las historias. Pues la historiografía reciente es mucho más objetiva, verosímil, en cambio las crónicas medievales. Mi punto es que podemos aprender de todas las épocas. Por eso nos interesó mucho en ese proyecto de comprender el pasado hacer un libro de todo, aunque tuvimos que dividirnos los periodos históricos. Por cierto, tengo que decir que fue una de las experiencias a mí más instructivas como historiador que he tenido jamás, trabajar con Peter Berg. Que estuve hace 3 semanas con él porque le dieron el honoris causa en Oviedo, y él me escribió y me dijo: Santi, tendrías que estar aquí. Y yo digo: voy a estar aquí. Y entonces me escribió a los 3 días: vas a estar, ¿no? Porque todos los que me habían dicho que venían no van a venir. Porque era un día terrible. Digo: sí, yo voy a estar, porque ya había, las clases las había cambiado y tal. Bueno, lo que quería contar es que a sus 80 y no sé cuántos años empezamos a cenar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? Pues yo le conté: bueno, ahora espero meterme en los carismas de los reyes medievales, porque acaba lo de las autocoronaciones. ¿Conoces este libro? ¿Conoces este otro? Y entonces, ¿y qué reyes vas a hacer? Esa curiosidad tan universal, ¿no? Lo que decía de que da igual, es ser un modernista y yo soy un medievalista, pero a él le interesa, busca, y así sale un Peter Berg. Porque es una persona, por cierto, que sabe muchísimo, hizo la tesis sobre historiografía moderna, Peter Berg, el sentido de la historia en el Renacimiento, ¿no? Y entonces, cuando hicimos este libro, le pasé el texto que yo había escrito de historiografía medieval, y recuerdo como si fuera hoy que me envió una hoja de estas que son útiles con 25 crónicas medievales que él creía que tenía que poner en el libro. 25. Algunas las conocía, otras no. Pero me quedé, porque él que había hecho, había visto, había buscado. Claro, Santi no conoce tanto Inglaterra, no conoce tanto Dinamarca. Entonces me envió las referencias que tal, ¿no? Ese es el espíritu. Entonces, no tenemos la receta mágica, la varita mágica para hacer la perfecta historiografía entre la medieval, la moderna y la posmoderna. Pero yo lo que arguyo, lo que pido es más sensibilidad para reconocer lo que hay de historia en Heródoto, en Eusebio. Ya sabemos que Eusebio se inventó la historia de Constantino viendo el sol y la cruz. Pero qué cabeza más maravillosa capaz de crear un símbolo que une el mundo pagano y el cristiano. Dirás: ¡jo, se lo ha inventado! Ya, pero bueno, en ese momento él creyó que su sociedad necesitaba eso, y su jefe también, Constantino, aunque ya estaba muerto, cuando lo escribió estaba muerto, o sea que esto a crédito de San Eusebio. Entonces quiero terminar, esta pregunta diciendo que aquí lo importante me parece esa sensibilidad, y vuelvo a esa idea de saltarse las barreras de los periodos, hablar con todos los colegas. Yo creo que aquí, la verdad, lo tienen más fácil, o sea, veo más ese espíritu. Pero en Europa estamos tan compartimentados que pasan estas cosas, o que es más difícil a veces saltarse esas barreras, ¿no? Bueno, más o menos estas son las reflexiones que me vienen, Acá en el auditorio hay un montón de alumnos que se han formado, se están formando con, ahí están, ¿ves? Sí. Con su libro Comprender el pasado. Muy bien, qué gusto. Si tuviese que volver a escribirlo, Sí. a reescribir una reedición, Sí. y a la luz de los cambios tan profundos que hay en la historiografía, ¿qué le parece? ¿Agregaría algo? Sí. ¿Se consolidaron algunas corrientes de las que usted nos habla en el texto? Fundamentalmente en el epílogo, que es muy rico, ¿no? Sí. A la hora de delimitar. Ese lo recuerdo que lo proyecciones. hicimos con Peter, sí. Vamos a ver, yo creo que no, me parece que no fuimos suficientemente sensibles, y yo eso lo mejoraría mucho más con con la negociación de la historia con los estudios culturales. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues sobre todo, por ejemplo, este tema que están aquí cultivando con tanta pasión, ¿no? Que es la historia de los sentidos. En el fondo, ¿cómo se relaciona esto con los estudios culturales? Bueno, pues porque los estudios culturales nos han enseñado a valorar más las cuestiones culturales del presente, no digamos ya la historia de género, obviamente, aunque eso está relativamente bien. Los estudios culturales nacieron sobre todo en Estados Unidos con la necesidad
de dar un rendimiento inmediato a las profesiones, digamos, que venían de la historia. Es decir, la sociedad en Norteamérica está mucho más pegada a las universidades y les pide un rendimiento. Y, por tanto, los temas más sociales deben ser analizados por los historiadores dando una respuesta social a determinados problemas que están surgiendo en la sociedad. Justamente le hacía la pregunta porque, a ver, entre la escritura de la memoria del 2005 y la del 2017, usted introduce 3 capítulos que a mi juicio son imperdibles y se anima a hablar de Wikipedia, también, sí, sí. de Wikipedia, Sí. de los juegos por internet, de toda la cuestión que bueno, está apoyando ahora la historia, ¿no? Claro. Y De hecho, editamos una revista, un número especial en Rethinking History sobre las nuevas formas de hacer historia en el siglo XXI, y allí aparecían los performance, por ejemplo, las fiestas que se hacen en Australia sí, con los reenactments. vestidos del 16. Es un auténtico libro de historia para los niños y tal, porque es los juegos están influyendo muchísimo más de lo que puedan influir muchos libros de historia, porque millones y millones de personas están accediendo, niños, están accediendo a narraciones históricas. Wikipedia. Entonces, claro, el tema es cómo pasar el rigor que nosotros debemos al reconocimiento del pasado a esas plataformas que ni siquiera son géneros. Wikipedia para mí, o los juegos, no es un género, es una plataforma que incide en el contenido. Es pura forma, digamos, plataforma. No lo había pensado hasta ahora, ¿no? Pero bueno, es una plataforma que está incidiendo en la forma, pero que obviamente incide en el contenido, porque una transmisión del pasado a través de los juegos es completamente diferente que una narración histórica de un libro, ¿no? Viene a cuento, y perdón que me alargue un poquito en esto, pero creo que es importante. ¿No es conocido este historiador Robert Rosenstone? Sí. Claro, ¿cuál es la tesis de Robert Rosenstone con respecto a todos estos temas? Él dice, cuando él se metió en Warren Beatty, con todo su charme, ¿no? le convenció, él que era un historiador tradicional, para meterse como historical advisor de Reds, que es esta epopeya de un revolucionario norteamericano que se va a la URSS y a Rusia en pleno momento de la revolución, y que escribe un libro que me parece que es 14 días que sacudieron al mundo, o 13, 10 días, vale, 10 días que sacudieron al mundo. Bueno, total, que él cuando se mete en la película empieza a comprender que el cine no es más o menos riguroso que una monografía histórica, sino que es un medio diferente de representar el pasado. Y que lo malo no es el tipo de narración que surge de eso, sino el equívoco, otra vez, de no reconocer al género cinematográfico como un género específico que cuando quiere transmitir una realidad histórica lo hace de modo diferente, porque en 2 horas tiene que reducir una realidad muy compleja y tiene que dramatizar y simplificar, ¿no? Entonces, en ese sentido va toda esa preocupación mía, digamos, de reconocer esos géneros no como mejores o peores, sino como algo que es diferente y que debemos intentar acceder a ellos también, porque si no, no llegamos a la audiencia. Sí, profesor. Dime. Justamente hablando de esto del historiador, del autor, usted también habla del historiador como artista, ¿sí? La importancia del lenguaje para ser comprensible, Claro. ¿sí? En última instancia, siendo el historiador como agente, ¿sí? en la sociedad. A ver si nos puede desarrollar un poco más Sí. esta idea del lenguaje. Sí. Claro, yo de entrada, creo que nos cuesta a todos mucho encontrar huecos, pero tenemos que leer buena literatura. Y después tenemos que ser muy generosos, como lo han sido con nosotros, para ayudar a los nuevos estudiantes, a los tesinandos, o como lo llaméis aquí, a escribir bien, sujeto, verbo, predicado, frases concisas, frases cortas. El otro día una doctoranda mía pues me dio la alegría que ha publicado su tesis en
en Routledge o algo así, una de estas internacionales, y entonces ella me decía, es que me acuerdo cuando me devolvías los papeles de la tesis con rojo, que suelo escribir en rojo, y entonces me acordaba de eso, y ya han publicado tal. Yo le decía, es que yo me acordaba de lo que hizo mi director de tesis conmigo. O sea, yo he sido capaz de hacer eso y de ayudar a esta chica realmente a estar en un momento muy alto de su carrera y tal, porque a mí me lo han hecho. Y así se aprende a escribir, leyendo buenos libros de literatura y que alguien te enseñe a escribir y dejándote realmente ayudar, porque también hay la cosa de decir, bueno, no sé, a todo el mundo le cuesta un poco, también por colegas, ¿no? Entre nosotros nos cambiamos y te dicen y tal, y agradeces muchísimo eso. Entonces yo lo que diría de la escritura es que es muy difícil escribir. A mí me sigue pareciendo dificilísimo, la verdad. Pero es diferente. O sea, no es lo mismo escribir bien que escribir mal. Es una perogrullada, pero es que es así. A veces nos pensamos que Georges Duby, pues se sacaba la narrativa, la prosa histórica que tenía, que es para mí es una de las más maravillosas del siglo XX, pues que le salió por arte de magia, ¿no? Pues no, debió ser mucho esfuerzo y mucha lectura y muchos maestros que le aconsejaron. Y entonces todos deberíamos hacer ese esfuerzo, me parece, porque si no realmente es en esa tercera fase que he dicho de análisis de la documentación, el manejo de datos y luego la narración, no nos podemos olvidar de esa tercera porque es verdad que llegamos poco cansados a veces, ¿no? Pero claro, me parece esencial. Sí. La historia continúa, parece un literato. Efectivamente. Autobiografía. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.